si yo fuera Petro, comenzaría a aprender inglés. Como van las cosas, una vez concluya su mandato, le van a aparecer complicaciones serias en los Estados Unidos. Declaraciones de su hijo, de la ex esposa de su hijo, de gente muy cercana, inclusive grabaciones de conversaciones entre la que era su jefa de gabinete Ajá. y el entonces embajador de Colombia en Venezuela, que hoy es el ministro del Interior, después de haber pasado ambos por toda una serie de cargos en la Casa de Nariño. Cuéntame, porque obviamente Trump no es alguien duro de roer, y enseguida pues respondió, y la respuesta ha sido más allá que una respuesta verbal de decirle que es un lunático. Va por el lado de decirle, si tú eres un enemigo de Estados Unidos y sigues comportándote así y eres capaz de arengar a los militares estadounidenses aquí en mi casa a que de alguna forma desobedezcan mis órdenes y regresas y sigues arengando, eres un enemigo de los Estados Unidos y por tanto no tienes que recibir ayuda y por tanto además vamos a cuestionarnos si vamos a subirte los aranceles. Y esto pasa factura al verdadero pueblo de Colombia, Jaime. Sí, además, Marian, estas declaraciones no tienen como propósito servir de documento periodístico, no tienen ningún valor periodístico. El único objetivo de dar estas declaraciones a un medio de comunicación en los Estados Unidos es tratar de ganar adeptos dentro de sus propias bases en Colombia, porque se convierte en el personaje que es capaz de decirle las verdades, de cantarle la cartilla al presidente de los Estados Unidos, de que tiene los pantalones suficientes para llegarle al frente de su escritor en la Casa Blanca y decirle todo lo que siente de él. Y él cree que con esto va a ganar votos en las elecciones del 2026, no para él porque ya no puede, pero por alguna interpuesta persona, qué sé yo, cómo lo quieran hacer. La verdad es que lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, siembra vientos y cosecharás tempestades, dice la sabiduría popular, y es lo que ha venido haciendo el presidente. No le importa si con eso se lleva por delante la economía colombiana, millones de empleos, aranceles, todas estas cosas para él no tienen ninguna importancia. Lo único que le interesa es ver cómo, de qué manera puede utilizar ese antiyanquismo que han utilizado tanto Castro como Chávez, como Maduro, como Ortega, todos estos por todo el continente, para tratar de ganar votos en las próximas elecciones. Es lo único que le interesa. Fíjate, yo siempre he dicho que Colombia ha sobrevivido a narcos, guerrillas, dictadores que estaban disfrazados de redentores, pero realmente pocas veces había tenido que resistir el ego de un presidente que es capaz de llevarle al abismo con tal de sacar adelante su propia ideología que además, por cierto, ni siquiera es compartida por gente de su propio partido y mucho menos por oposición. Ayer el presidente Uribe e incluso el expresidente Pastrana le dijeron que bajaran los decibelios con esas declaraciones porque los cafeteros, los empresarios y tal son quienes finalmente van a tener que responder a esas bravuconadas. Sí, además, si yo fuera Petro, comenzaría a aprender inglés, Marian, porque tengo la impresión de que como van las cosas, una vez concluya su mandato, le van a aparecer complicaciones serias en los Estados Unidos. Declaraciones de su hijo, de la ex esposa de su hijo, de gente muy cercana, inclusive grabaciones de conversaciones entre la que era su jefa de gabinete Ajá. y el entonces embajador de Colombia en Venezuela, que hoy es el ministro del Interior, después de haber pasado ambos por toda una serie de cargos en la Casa de Nariño. Esas declaraciones, esas grabaciones dan prueba de cómo hubo verdadera corrupción y dineros de narcotráfico y de contrabando vinculados directamente a la campaña del hoy presidente de Colombia. Esto no va a quedar así nomás, sobre todo cuando además el presidente decide ponerse de enemigo personal. No es aquí Colombia la que está hablando, no es para nada los intereses de Colombia. Es el señor Gustavo Petro, que además tampoco ha tenido el mínimo de cordura y de capacidad de liderazgo como para tener un canciller que valga la pena en Colombia. Ninguno ha valido la pena de tiempo para acá. No han tenido un embajador. Yo respeto muchísimo al señor Daniel García Peña, que no sé si todavía es o no embajador de Colombia en los Estados Unidos, pero su gestión además no debe ser para nada fácil, porque cada vez que él trata de resolver un entuerto en Washington, el presidente sale con otra bestialidad en Bogotá. Entonces es muy difícil manejar toda esta situación. A mí no me Fíjate, sorprendería que esto de Petro contra Trump termine muy mal para Petro. Fíjate que yo creo lo mismo y creo que por encima de personalizarlo con Trump, creo que el hecho de su antiimperialismo, entre comillas, de su visión todavía guerrillera marxista, porque si hay alguien que además debería quedarse callado, es un guerrillero con el pasado que ha tenido Gustavo Petro, que haya podido alcanzar una banda presidencial y esté sentado ahora en el Palacio de Nariño. Mira, donde fuego hubo, cenizas quedan. Y ha demostrado en suficientes ocasiones que el Kalishnikov calzado y el pañuelo en la cabeza lo puede sacar cada vez que quiera. Así que creo que sería el menos oportuno para poder arengar aquí en Estados Unidos
a los militares que no obedezcan a su comandante en jefe, etcétera, etcétera. Así que creo que más que personalizarlo es la actitud que él siempre ha mantenido con los Estados Unidos. Ahora, vamos con el tema de Venezuela. Porque obviamente si algo quiere Colombia es desbancarse de Venezuela en estos momentos. Cometió el error en esas elecciones de votar por algo que podía haberle quitado la corona como la joya realmente democrática de América Latina en ese momento. Yo espero que la vuelvan a recuperar. Pero dicho esto, Jaime, si algo quiere Colombia es desbancarse en estos momentos de Venezuela. Decir Maduro que son dos patrias siamesas y que cuando Venezuela necesite la ayuda de Colombia, la va a tener, igual que cuando Colombia necesite la ayuda de Venezuela, la va a tener, aparte de sumarse a los despropósitos del señor Petro, yo honestamente no sé qué consumen juntos, porque si algo tiene el ejército de Colombia, y corrígeme que tú eres el experto, es que no solamente es un ejército profesional, sino extremadamente serio. Además, Marian, me lo decía un colega venezolano hace algún tiempo, son los únicos militares de este continente que saben cómo suenan los tiros que vienen de allá para acá, porque han venido combatiendo a la guerrilla desde hace muchos años. Y no solamente participan de ejercicios militares y todo lo demás, y todas estas marchas sincronizadas por las calles, ¿no? Han tenido que ir al monte a luchar para defender la soberanía nacional. Me parece muy bien que hagas la diferencia entre Colombia y los colombianos y entre Venezuela y los venezolanos. Lo que los colombianos queremos, sí, definitivamente es desmarcarnos de Venezuela, no de los venezolanos. Exacto. Si algo han hecho los colombianos a lo largo de esta pesadilla que ha venido viviendo el vecino país, es mostrar su solidaridad con los venezolanos. En Colombia viven más de 2 millones de venezolanos que han sido recibidos con los brazos abiertos por los colombianos, no necesariamente por el gobierno. Ahora, nosotros no queremos que nuestro gobierno, que la enorme mayoría de los colombianos lamenta muchísimo que haya resultado elegido, pero que hoy por hoy se opone a ese gobierno. Nosotros no queremos ningún tipo de tratos entre este gobierno nuestro y el gobierno que ha provocado el mayor éxodo de personas de un país de América Latina en la historia de nuestro continente, que ha llevado al país más rico de nuestra zona, uno de los más ricos de nuestro hemisferio, a ser el más pobre de todos. Es decir, la economía venezolana está prácticamente por debajo de la de Haití. Es algo absolutamente inaceptable. Nosotros no queremos que ese tipo de cosas se vengan a replicar en Colombia. No entendemos muchos colombianos cómo, viendo la situación venezolana tan de cerca como la vemos, hubieran podido los colombianos elegir el destino, la suerte de Venezuela con Gustavo Petro en la elección pasada. De manera que esperamos que ese ejemplo que estamos viendo de Venezuela, esa destrucción absurda que el chavismo ha logrado con ese país, pues se venga a repetir en Colombia, y esperamos que la gente sea mucho más consciente a la hora de votar el año que viene en Colombia para evitar que sigamos por este camino fatídico al que Chávez y Maduro han conducido a Venezuela. Y qué bueno que seguimos marcando esa diferencia entre el régimen venezolano, el narcorrégimen venezolano y los venezolanos, que son en su gran mayoría gente de bien, y entre los colombianos, que son en su mayoría gente de bien, frente a este presidente que les ha tocado tener, y que yo espero que en algún momento todo esto que está ocurriendo juegue un papel fundamental en la antesala de estas elecciones, porque ahí le hacía esa pregunta a Iván Cansino, Jaime, yo le decía, bueno, ahora esta sentencia en la que absuelven al presidente Uribe, él siempre se ha mantenido obviamente como una cabeza quizá no tan activa mientras era siendo juzgado y tenía que responder ante la justicia, pero siempre ha sido una persona muy presente dentro de su partido, con un gran peso dentro de su partido. ¿Crees que ahora, con lo que ha ocurrido, él va a tener un papel más activo en estas elecciones? Y sobre todo, ¿crees que ese es de la forma que lo ha celebrado Estados Unidos, que haya sido absuelto de lo que ha considerado una persecución política, puede cambiar también la perspectiva del gobierno ahora frente a Colombia, gracias precisamente a la imagen que tiene Uribe? Sin duda, sin duda. Y es que yo veo, y yo esto lo he conversado contigo en otras ocasiones, Marian, yo he visto una serie de similitudes, de coincidencias entre lo que ha venido pasando con Trump aquí en los Estados Unidos y lo que ha venido pasando perdón, Uribe. qué traición me traído Uribe. el subconsciente, con Uribe en Colombia. Porque me parece que las fuentes de todo esto son básicamente las mismas, es decir, es el interés, en el caso de Colombia, de que ese muro de contención que había impedido que la izquierda se apoderara del país, que es Álvaro Uribe, pues siguiera teniendo éxito.
le inventaron toda una serie de procesos judiciales en toda una serie de cortes, le complicaron la vida desde el punto de vista legal, alcanzaron a declararlo culpable de algunos cargos y ahora el tribunal correspondiente pues ha decidido impartir justicia. De alguna manera es similar a lo que han venido haciendo con el presidente Trump aquí en los Estados Unidos, porque era el muro de contención que también impedía que la izquierda, que alcanzó a estar cerca del poder con Joe Biden, pues pudiera tener éxito y hacerse pues a todo lo que los Estados Unidos significan no solo para el país sino para el mundo. Lo metieron en una serie de cortes también, se le atravesaron con fines puramente electorales para evitar que fuera de nuevo el presidente de los Estados Unidos y es lo mismo que trataron de hacer con el presidente Uribe en Colombia y son las mismas fuentes, es decir, esa misma izquierda internacional, esos mismos recursos de George Soros, ese mismo tipo de fiscales y de jueces, ese mismo tipo de progresismo que hace política utilizando los estrados judiciales. Entonces, qué bueno que la justicia pues, se haya pronunciado en el caso de Uribe y sí, lo veremos activo en la política, no sé si como candidato, probablemente no, pero sí tendrá la influencia que siempre ha ejercido en la actividad política colombiana a lo largo del último cuarto de siglo.